Episodio número 3 de esta temporada que hemos denominado Charlas de Borrachos. Y sí, es que eso ha sido, ¿no? No solamente porque va uno hablando de todo un poquito, don Miguel Castillo Fuentes, sino porque además hemos hablado de borrachos célebres, o al menos grandes borrachos, ¿o no? O por lo menos borrachos que parecen más o menos bien, ¿no? No como nosotros. Sí, por ejemplo, estaba recordando que terminamos el programa pasado pues hablando de una película de borrachos que buscan como el equilibrio en el alcohol para poder trabajar. Otra ronda, una gran película, ¿no? Ajá. Uno como que se queda con esa sensación como, qué chimba este final donde este man acepta ser un buen borracho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hablamos de malos borrachos? Que es lo que yo traigo hoy. Buenos días para todos, Andrés, Víctor, Luchito, a nuestros oyentes. Acá estamos listos para beber y leer. Aquí estamos para beber y leer. Y ya Víctor se tomó 2 de estos, ¿no? De los que traemos hoy para amenizar. Además, hoy trae su camisa. Hoy el tipo viene como picaba sabor, como tiraba sabor, diría él mismo. ¿Cuál es el motivo de la camisa? Bueno, el motivo es que me estaba volviendo muy monótono con la ropa. Estás innovando. Sí, ¿sabes? Estaba usando mucho la camisa de cuadros, el jeansito normalito. Y un día iba por un local y vi esta camisa en un maniquí. Claramente, lo que pasa es que los maniquís siempre son una gran promoción. estafa, ¿no? Una gran estafa porque usted se veía impecable, 1.85 el maniquí. Cuando yo me la puse no me gustó tanto, pero pues ya me daba pena decirle a la vendedora que no, que volviera a empacarla. Es que tú no tienes los hombros de ese bicho que estaba ahí. Por un lado, exacto. Pero hace rato estaba con muchas ganas de tener una guayabera y me conseguí esta guayaberita Perfecto. de colores. Pero Para si la hace, fiesta. Si hace falta el maniquí flaquito con barriga, ¿no? Sí, ¿sabe que sí? Sí. Sí, algo. Cuerpos reales. Sí, cuerpos reales. Exigimos cuerpos reales, señores de Feria al Brasier y Solo Cucos. Pero viejo Víctor, esa es una muy buena anécdota. Se podría titular de cómo dejé de ser monocromático. Sí, por ejemplo. Entonces así estoy con estas. Me la han alabado mucho, ¿sabe, Andrés? Muy bien, los que se te ve. Lugares de preciosa. salsita que he ido, toda la gente me la admira. No, y para esta época de carnaval queda perfecto. Usted que viene del carnaval de Barranquilla. No, ya no pareces tan del centro del país. Oiga, charla de borrachos, don Luis Carlos. Usted que es buen borracho, imagino que por ahí se va a ir hoy, ¿o qué? ¿O vamos a descartar hoy la borrachera del tema? No, va a estar la borrachera presente en el texto. De hecho, con la presentación que hace el compay Migue, yo me preguntaba, compay Migue, ¿y nosotros seríamos buenos o malos borrachos en esas categorías que usted acaba de mencionar? Pues que Pésimos son muy borrachos. generales, pero bueno. Cuando yo recuerdo la borrachera soy un gentleman, o sea, Gentleman. soy un caballero, soy una gran persona. Otra cosa es al otro día cuando pues mi pareja me cuenta Toca qué fue lo que hizo. toca es preguntarle a los demás. Eso no lo podemos saber. Yo creo que lo peor de la borrachera es cuando usted hace una recapitulación. No, eso es horrible. Mejor no hacerlo. Es un golpe de realidad devastador. Para Miguel, mí siempre ha sido devastador. Pero peor cuando es la otra persona la que le dice lo que uno ha hecho la noche Sí, anterior. es Uno, uy, ¿en terrible. serio? ¿Cómo será mi situación que Miguel me regaló un texto cortito? Creo que es de Dorothy Parker. Ajá. ¿Cómo es que se llama? ¿Te portaste muy bien anoche? ¿O algo así? No me acuerdo, fue tal la borrachera que no me ¿Verdad? acuerdo. Es un texto que viene como en un fanzine chiquitico. Ajá. Que dice, no, te portaste muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que pasa es que Víctor pues en algún momento se exasperó y tú le pegaste, pero no, te portaste muy bien. Y pues regaste la sopa encima de todos, pero te portaste muy bien. Y al final uno se da cuenta que uno se portó realmente tremendamente mal y que hizo el ridículo. Y Dorothy Parker creo que sabía muy bien mucho de eso, de emborracharse, embarrarla y luego sentirse mal. Pues aquí estamos, episodio número 3. Estamos en las charlas de borrachos, en esto que se llama... Los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Siempre es un gusto estar con ustedes en Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Aprovecho para invitarles a que nos sigan en Instagram. Estamos como Los Iletrados Podcast. Se les advirtió, ¿no? Que se nos iban a meter a la casa y nos iban a sacar. Nos va a sacar la policía por andar haciendo revuelta aquí en el estudio mientras estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar, señores, porque hoy traemos, como siempre, muy buenos textos y una conversación que será como la de los borrachos, que iremos de aquí para allá y de allá para acá.
información. Ahora les voy a dar una buena noticia a la gente que nos oye por Spotify, pero que también nos quiere escuchar en otras plataformas. Por ahora, don Miguel Castillo Fuentes es el primero, tiene el primer turno al bate para iniciar este buen episodio que hemos preparado para ustedes. Don Miguel, ¿qué va a compartir con nosotros hoy? Gracias, Andrés. He traído a un escritor bogotano que nació en 1932, murió en el 2002. Muy bogotano él, pero la gente que lo conocía dudaba mucho que fuera bogotano, creían que era costeño, ¿no? No sé. O sea, era muy fiestero, le encantaba el whisky. Dice por ahí alguien que devoraba huevos en cualquier presentación. No sé si eso sea algo muy de la costa. Acá Lucho nos dirá si come muchos huevos. Pues él sí, él sí. Crudo se lo zampa también, si se Y lo además, pues tenía un humor maravilloso. Alfredo Iriarte es un escritor que sería muy chévere que se le releyera, pues, porque es muy divertido. Y de hecho, por ahí encontré una frase que va para ti, Andrés, con tus problemas de los pies. La onicomicosis. Ajá, él tiene una frase que me encantó que dice: y el hongo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué asco. Y acá está el hongo hecho carne. Episodio presentado por Unesia. Y el texto que traigo es de un libro buenísimo que se llama Bestiario Tropical, Crónicas de Dictadores. Creo que muy acorde para nuestros tiempos, de dictadores además como muy tontos, como muy raros, como muy payasos, ¿no? Ajá. Precisamente en este libro, Alfredo Iriarte toma estos dictadores que ya han existido por mucho tiempo, y el capítulo 2 de este libro se llama Cómo gobernar en estado de beodez, Melgarejo y Morales. Para quienes no sepan quiénes son estos personajes, son dos dictadores de Bolivia de los tiempos del siglo XIX. Creo que Andrés iba a decir algo, no sé. Que morimos por escucharte. Muy bien, voy a leer solamente unos fragmentos de este capítulo. Creo que solo me voy a dedicar a uno de los dos dictadores, con un borracho de esta clase basta, y dice así: Los iletrados. Ciertamente, cualquiera pensaría que la beodez permanente no es el estado ideal para administrar con prudencia y discernimiento un país casi tan vasto como Colombia. Yo no sé si lo sea, pero lo que sí sé con certidumbre es que los ilustres generales Mariano Melgarejo y Agustín Morales gobernaron a Bolivia sin haber conocido un solo instante de sobriedad. El primero de 1864 a 1871 y el segundo desde este último año hasta el siguiente de 1872. Nuestro personaje, que en este caso va a ser solamente Mariano Melgarejo, tenía su propia concepción de la democracia y creía con profunda convicción que derribar a sus contendores a balazos era un procedimiento más práctico y expedito que el lento y engorroso del sufragio popular. Por lo tanto, y fiel a su pensamiento político, llegó al mando supremo de la nación utilizando sus medios predilectos. Una vez instalado allí, improvisó un sesudo discurso inaugural en el que declaró que gobernaría Bolivia hasta que le diera la gana, y que al que no le gustara su designio lo haría matar a palazos en la plaza pública. Enseguida se refirió a la Constitución Nacional vigente en los términos más respetuosos y comedidos, anunciando que se proponía realizar con ella la más íntima de todas las operaciones higiénicas que el hombre suele practicar en forma cotidiana, especialmente en las primeras horas del día. Iniciaban así los bolivianos una nueva era de libertades públicas, democracia e imperio del derecho y la justicia. En Palacio empezaron a celebrarse festines y jolgorios desaforados que precedían el general Melgarejo y su concubina Juana Sánchez. El primer mandatario y sus invitados bebían cataratas de brandy, cerveza y en altas horas el consabido anís con pólvora que Melgarejo y sus comilitones libaban principalmente para acreditar su virilidad y fortaleza indeclinable. Pero lo más insólito de estas jaranas era la presencia en ellas de Holofernes, el caballo favorito del presidente, a quien su amo, con infinita paciencia, había enseñado a beber hasta embriagarse de la manera más aparatosa. Mientras los convidados bebían y le entraban a dentelladas al condumio en medio de estrepitosos revueldos, Holofernes, en un ángulo del salón, agotaba toneles de cerveza en un abrevadero especial que los edecanes de su excelencia habían aparejado para el dichoso corcel.
De todos los asistentes, los dos que siempre mostraban la mayor resistencia a los embates de licor y que, por ende, se emborrachaban de últimos, eran Melgarejo y Holofernes. Cuando los invitados, embrutecidos, yacían en el piso tumbados por la gula y la embriaguez, la gran diversión del mandatario supremo era dar una orden a Holofernes que, ya beodo y henchido por los copiosos diuréticos, avanzaba hacia los caídos en el balquizo zafarrancho y los hisopeaba con potentes y cálidas micciones. Luego de generar estos inusitados aguaceros, Holofernes se ovillaba mansamente y dormía la mona junto con sus ensopados compañeros de juerga. Los guayabos del general Melgarejo eran, como puede suponerse, apocalípticos. Muy de madrugada atronaba los ámbitos palaciegos con sus imprecaciones y blasfemias, que siempre formaban un dúo desconcertado y malsonante con los relinchos dolientes de Holofernes. La servidumbre se ponía en estado de alerta, pues se percataban en el acto de todos los requerimientos que indicaban las notas de esta fragorosa cacofonía. Amo y caballo habían despertado hostigados por las agruras y demás tormentos derivados de la bebezón, y exigían en sus respectivos idiomas, que por cierto no diferían mucho, un calmante inmediato. Los lacayos acudían enseguida con barriles de cerveza al clima para el equino y enfriada en las nieves perpetuas para el sátrapa. En cuando entrambos guargueros recibían el chorro bendito, cesaban en el acto juramentos y relinchos y venía el desayuno, consistente en abundante pienso para Holofernes y 15 huevos fritos en grosura de chancho con sus respectivos tazones de chocolate y decenas de hogazas para Melgarejo. A estas horas ya los huéspedes habían despertado y salido de palacio, recibiendo en sus ojos cárdenos el sol crudelísimo de las alturas y soportando la humedad fétida y pegajosa que había esparcido sobre ellos la torrencial potencia urinaria de Holofernes mientras dormían la marimonda. Otro aspecto que merece destacarse es que su excelencia se ponía especialmente irascible en los guayabos. Innumerables colaboradores fueron muertos a tiros de pistola en el despacho presidencial solo por haber intentado tímidos reparos a sus designios soberanos. No había acabado la víctima de entregar el alma cuando Melgarejo ordenaba que le quitaran esa basura de la vista al punto. Una mañana en que las cataratas de cerveza y el desayuno ritual habían sido particularmente ineficaces para mitigar los rigores de la cruda, Melgarejo presidía una parada militar cabalgando sobre Holofernes que, al revés de su amo, sí se concentraba ya plenamente tonificado. En esos momentos, un loquito callejero le mentó a la madre y le lanzó un guijarro que solo pudo acertar en las berijas del caballo presidencial. 10 minutos más tarde, el infeliz orate ya había sido destazado a sablazos por los guardias de palacio. Un buen día le llegó al presidente Melgarejo la noticia de que había estallado la guerra franco-prusiana de 1870. Sin vacilar, el general se puso del lado de Francia y declaró la guerra al imperio del Kaiser y de Bismarck. Luego reunió a sus tropas más selectas en la plaza de Murillo y les anunció, no sin el consabido estimulante del aguardiente con pólvora, que en pocos días partirían con su presidente a la cabeza para unirse a los ejércitos de Napoleón III y dar una merecida paliza a los agresores teutones. Melgarejo llegó al final de su arenga advirtiendo a sus guerreros que habría que cruzar el océano a nado, y a manera de colofón les recomendó con insistencia poner mucho cuidado para evitar que se mojaran armas y municiones. Él, desde luego, cabalgaría sobre el lomo de Holofernes, cuyas condiciones de nadador eran insospechables. Cuando el generalísimo tornó a su despacho, los consejeros más cercanos deliberaron y concluyeron que su excelencia se le había ido la mano en la pólvora del aguardiente. En consecuencia, y haciendo gala de temeridad, lo visitaron para observarle y demostrarle con mapas y planisferios que las dimensiones del Atlántico eran ligeramente excesivas para el proyecto de que sus combatientes lo surcasen a nado cargando armas e impedimenta. Por otra parte, le hicieron notar lo que más contribuyó a disuadirlo de su empresa francófila, el riesgo de que el invicto Holofernes pudiera sucumbir vencido por la fatiga a la altura, por ejemplo, de las Islas Azores. Melgarejo se quedó absorto ante los mapas y finalmente condescendió,
Ninguno de los prudentes consejeros fue fusilado y el señor presidente se contentó con enviar al emperador de Francia 10.000 pesos para comprar armas y pertrechos. Se sabe que el malagradecido Napoleón jamás envió a su aliado boliviano mensaje alguno de reconocimiento por su ayuda. Cuenta la tradición oral boliviana que una vez Melgarejo invitó a palacio al encargado de negocios de la Gran Bretaña. Se trataba de mostrar al distinguido huésped la disciplina ejemplar de la Guardia Presidencial. Melgarejo formó en fila 20 soldados ante el diplomático inglés y frente a un balcón cuya balaustrada había sido previamente removida. Y fue así como el aterrorizado visitante oyó la orden que dio el presidente a los soldados de avanzar hacia el balcón. Y lo increíble, lo que paralizó de estupor al enviado de su majestad, la emperatriz y reina Victoria, fue que, al no recibir la orden de parar, los centinelas del presidente fueron cayendo al vacío y despanzurrándose contra el adoquinado de la plaza. El diplomático no pudo contenerse y estalló en denuestos contra Melgarejo. Y el dictador, que no estaba acostumbrado a que persona alguna lo respetara, llamó a sus centinelas, hizo traer una múcara ventruda llena de chocolate caliente y espeso y, después de dirigir las bayonetas de sus guardias hacia la panza del desventurado embajador, le hizo beber todo el contenido de la vasija hasta la última gota. El señor plenipotenciario regresó de inmediato a Londres, y siempre se ha afirmado que no viajó por los medios normales de la época, sino que, por los efectos del chocolate, levitó impetuosamente y atravesó volando el resto de Sudamérica y todo el océano Atlántico gracias a los eficaces impulsos de la flatopropulsión. Este es solo un fragmento del texto, es muy divertido y bueno, nos podemos reír hoy en día, pero qué sufrimiento haber sido uno de, no sé, los ciudadanos de este dictador boliviano. Yo quiero la resistencia de Melgarejo. Amanecer así como... Fue reemplazado por Mariano, o sea, fue reemplazado por Agustín Morales, que era como el amante, el cuñado del amante que tenía este tipo, y era otro borracho peor, o sea... Ese solo duró un año, este duró más. Es que, muñeco, el guayabo le da igual a poderosos y a débiles, a reyes y a esclavos, a hombres y a mujeres. El guayabo nos vuelve pedazos. Eso es algo terrible y a todo mundo lo acuesta, ¿no? A unos más rápido que a otros, ¿no? A mí es rapidito la cosa. Pero si hay, digamos, una conjunción de factores mortales en la bebida, es el poder, la locura, ¿sí? La megalomanía y el trago sin parar. Yo creo que la conjunción de esos 4 factores son el clima perfecto para una tormenta absolutamente perfecta. Esa combinación aguardiente con pólvora, o sea... No, pero fíjese usted que hay un mito. Yo creo que aquellos que prestamos servicio militar lo sabemos. Es la pólvora, se suponía que te la podías tomar para quitar los nervios, sí, o sea, quien tomaba la pólvora, o sea... ¿Te la inhalabas, muñeco? No, uno la tomaba, el señor, la tomaba. Y luego la disparaba. por una flatopistola. Porque además, Luis Carlos, aquí está otra vez el talante de estos dictadores con sus excentricidades. Podría decir uno, por ejemplo, que el caballo tuviera su propio mecanismo para tomar cerveza y emborracharse a la par con el amo, ¿no? Claro, pero fíjese, Andrés, viejo Víctor y compay Miguel, estos datos. Dentro de todas las carcajadas que nos suscita el texto, hay unas reflexiones muy profundas. Siempre esos dictadores soberbios con su pueblo necesitan la aprobación de alguien de afuera. Entonces necesitaba que Napoleón III lo reconociera, etcétera, etcétera. Son grandilocuentes, conocen algo de la historia y son grandilocuentes. Su caballo se llamaba Holofernes, como ese gran general asirio. Y efectivamente lo trataba pues como casi otro ser humano más y le daba de beber y luego lo ponía a miccionar sobre las personas. O sea, el lema de él no es la parranda es para amanecer, el que se duerma lo motilamos, sino el que se duerma lo miccionamos. Lo micciona Holofernes. Claro, Oiga, eso los miados de Holofernes. Y debe ser terrible, imagínese ese yo tengo una pregunta, impresionante. Lucho. A mí, Alfredo Iriarte es muy divertido, pero todo este lenguaje lo sentía muy cercano como para ti, precisamente. Hermano, yo estaba Estaba todo extasiado. ese léxico. La jarana, qué palabra tan bonita, la jarana. Estaba Algo de que nos jarana.
identifica a todos. Los ojos cárdenos. Sí, señor. Pero No, los oyentes supieran cuánto sufrí leyendo esto en voz alta, no era capaz. Pero se decía, este es Lucho. Lucho hablando. Claro. No, me gustó mucho el léxico y me acordó otro texto que creo que lo leímos una vez, viejo Víctor, en una feria del libro, ¿se acuerda? Sí, el de texto del... Adiós a los próceres, Sí, señor. de Pablo Montoya. O sea, tienen Bueno. como el mismo humor y como la misma burla mordaz La de sátira. esos grandes Ajá. hombres. Y la última, compa y Migue, la amante se llamaba Juana Sánchez. El dictador murió asesinado por el hermano de Juana Sánchez. Ujú. O sea, lo que él decía, a todos, la democracia para mí es eliminar a balazos a todos mis así fue. contendores. Y así lo mataron, a balazos. El cuñado. Ajá. A ver, voy a ponerles a prueba la memoria, a ver si ustedes saben qué es esto que van a escuchar. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles. Esta es la traducción al español de España, ¿no? Ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. Y más adelante dice una frase que a mí me gusta mucho, a ver si ya la gente se va ubicando. La codicia ha envenenado las almas de los hombres, ha atrincherado el mundo con odio, nos ha arrastrado a la miseria y al derramamiento de sangre. Hemos desarrollado la velocidad, pero nos hemos encerrado en nosotros mismos. La maquinaria que nos da abundancia nos ha dejado en la miseria. Nuestro conocimiento nos ha vuelto cínicos, nuestra inteligencia dura y cruel. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria necesitamos humanidad. Más que inteligencia necesitamos bondad y gentileza. Sin estas cualidades, la vida será violenta y todo estará perdido. ¿Saben de qué estoy hablando? El gran dictador. 1940, Charles Chaplin. Leí alguna vez, ahora me acordaba de Chaplin justamente en ese discurso que es magistral porque Chaplin interpreta a un dictador muy parecido a Hitler porque tiene el bigotico. Pilas al año, 1940, estábamos en plena guerra, ¿no? Todavía Estados Unidos no había entrado en la guerra contra Alemania. Todavía Estados Unidos era casi que aliado de Alemania. Claro, y Chaplin dijo en una entrevista que si él hubiera sabido en ese momento lo del genocidio, porque en ese momento todavía no se sabía con claridad lo de los campos de concentración, toda ese exterminio que se estaba dando contra los judíos en Alemania. Él dijo, si yo hubiera sabido eso, yo no me hago esa película, que se vuelve la película más comercialmente exitosa de Chaplin, gran dictador del año 1940. Y aquí hace señor, es un discurso además porque es una antítesis, porque Chaplin pues hace un discurso de humanidad, de un dictador que renuncia a su poder, ¿no? Que dice que no quiere el poder, que es una contradicción con lo que ocurre con los dictadores. Hay otra particularidad de esa película, ¿no? Y es que es la primera vez que se escucha en el cine la voz de Charles Chaplin. Ajá. Es la primera vez, es la primera película donde las personas tienen la posibilidad Ahí es de donde yo conocer llego. cuál es la voz de este Digo, señor. No. La primera vez es con Charlotte, precisamente en la despedida de, ¿cómo es que se llama esta? Tiempos Modernos. Solo que Charlotte no dice nada, es mera jeringonza, pero es la voz de Chaplin. Sí, es la primera vez que escuchamos Somos a muy Chaplin. ñoños, güey, Y puta, somos especialmente la única vez que escuchamos a su gran personaje, el indigente Charlotte, pero no dice nada. O dice mucho, porque uno escucha esta jeringonza y uno entiende una historia, pero es como la primera vez que ella crea efectivamente un personaje con habla, ¿no? Como que con voz propia. Bueno, ahí lo tienen. Aproveché y les dejé una recomendación. El Gran Dictador, película del año 1940. Relativamente fácil de conseguir. Por ahí la he visto yo en un par de... Un clásico. De plataformas. ¿Tenemos peliculitas? ¿Hacemos ronda de peliculitas? De paso, una cada uno. A ver, ¿qué tenemos Listo. por ahí? Pues, Don Miguel. Pues en mi recomendado, siguiendo con esta discusión de dictadores, monstruos, beodos o no, pues la película que yo quería charlar hoy era Saló o los 120 días de Sodoma de Pasolini, ¿no? Pasolini, sí, Es señor. una película... Se llamaba Pier Paolo, ¿no? Ajá, poeta, él era poeta, cineasta, era de todo, ¿no? Y esto, pues miren la sinopsis y me cuentan a qué les recuerda esto. Dice así:
En una mansión, 4 señores se reúnen con 4 exprostitutas y con un grupo de jóvenes de ambos sexos, partisanos o hijos de partisanos que han sido hechos prisioneros. Nadie en la casa puede eludir las reglas del juego establecidas por los señores. Toda transgresión se castiga con la muerte. Además, ellos gozan de la facultad de disponer a su antojo de la vida de los cautivos. 4 poderosos, aisladitos del mundo, en una casita. Pastrana. Tal cual, tal cual. Todos estos poderosos. Y además, esa película hay algo muy chévere y los 4 poderosos representan los 4 poderes del Estado, ¿no? Está el presidente, está el duque, está el magistrado y si no me equivoco... El clérigo, ¿no? El clérigo. Sí, claro. Ujú. Ahí también. Los 4 haciendo lo que se les antoje sobre la vida de unos niños. Bueno, ahí tienen recomendaciones. ¿Me tiene película o más Sí, tarde? sí, mijo? no, ya de una vez, mijo. Me vi una película que me gustó de manera inesperada, Together, se las recomiendo. Hace parte de lo que se llama el body horror, sí, o sea, el terror físico, ese terror donde los cuerpos mutan, se transforman, se destruyen. Buena película y la premisa es sencilla. Si usted se encuentra con lo que se supone que es su otra mitad, ¿estaría dispuesto a fusionarse enteramente con esa otra mitad? Ajá. Parte del mito griego, ¿sí? De que los seres humanos nacen con 4 brazos, con 4 piernas, con 2 cabezas, y los dioses, envidiosos de todo lo que hay en esa unión, los separan al nacer. Y por eso toda la vida los seres humanos se la pasan buscando esa otra mitad. La pregunta o la premisa de esta película es, ¿y si usted la encontrara, quisiera fusionarse sabiendo que ya al fusionarse no va a ser la misma? Gran película de terror que me gustó muchísimo y tiene bastantes cositas allí para analizar, se las recomiendo. Irene Vallejo le respondería que no, porque el hombre, el ser humano desea seguir buscando, que lo que más le gusta es buscar y que si encontrara a ese complemento se haría el loco o la loca y seguiría buscando porque lo que lo anima es buscar. Y tu mamá también. ¿Qué, Ari? ¿Por qué te metes con mi mamá, huevón? Esa es la película de la que me acordé. Respeta la cucha, hombre. Y tu mamá también, que es una película mexicana, me encantó por allá del 2001, muy jovencitos Diego Luna y Gael García Bernal, ajá. y tiene una escena maravillosa de borrachera. Ellos escapan como con una señora mayor, son adolescentes. Una no sé cómo se llama ella, pero es una gran actriz. Que dice que tiene una enfermedad terminal, entonces Sí. por eso huye y se va con estos 2 pelados, y los 2 pelados, pues claro, queriendo tener relaciones con ella y ahí como asediándola y todo. Me parece que es una película muy Eso es interesante. de Cuarón, ¿no? De Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, sí, Ajá. señor. Nominada incluso al Oscar, Sí, algo sí, así, sí. estoy acordándome. Esa película se la recomiendo. Y- Pero yo quiero volver a algo, Lucho. Lo que dijiste ahorita me pareció así súper iluminador sobre la búsqueda del amor. ¿Esa es la carta que usas? Siempre. La respuesta es... Esa es la carta de Siempre. despedida, como sigo buscando el amor. Como dice Irene, somos gente que sigue buscando. Se viste y se va porque él sigue buscando. Hombre, vamos a seguir con nuestras lecturas. Además, hay que celebrar que el episodio anterior cerró con Luis Carlos todavía con sus gafas pegadas con esparadrapo. Ahora ya le devolvieron las gafas, No, lo cual ya, es una ya fui a buscarlas, victoria. Y ya se las pone aquí en la punta de la nariz, ¿ves? Él ya No, como un viejito. Ya va Él asumiendo, ya va asumiendo. Él ya va asumiendo su la condición. estética, todo. Perfecto. Ese botón hasta el cuello, me encanta. Botoncito. Y ya hoy le vi el pantalón aquí en el ombligo. Ya él se lo sube hasta aquí, ya ves. Con su monederito. Con su monederito. Le vamos a decir pronto al doctor Pacheco aquí, ya con el respeto que merece. Sigamos leyendo, jóvenes. El segundo turno al bate lo ha pedido don Víctor Manuel Muñoz hoy en estas charlas de borrachos, que espero estén disfrutando tanto como nosotros mientras yo aquí me meto un amarillito. ¿Qué va a leer para sus oyentes, don Víctor Manuel? Bueno, señor, resulta que casualmente mi cuento compagina bastante con lo que nos acaba de leer Miguel, ¿sí? Porque este es un cuento que habla de alguna manera de cómo se tejen las relaciones de poder y lo que sucede cuando el poder no tiene límites. Si me tocaras el corazón, de Isabel Allende, en el libro Cuentos de Eva Luna de 1989. Los iletrados. Amadeo Peralta se crió en la pandilla de su padre y llegó a ser un matón como todos los hombres de su familia. Su padre opinaba que los estudios son para maricones, no se requieren libros para triunfar en la vida, sino cojones y astucia, decía. Por eso formó a sus hijos en la rudeza.
Con el tiempo, sin embargo, comprendió que el mundo estaba cambiando muy rápido y que sus negocios necesitaban consolidarse sobre bases más estables. Reunió a sus hijos y les impuso la tarea de hacer amistad con personas influyentes y aprender asuntos legales para que no les fallara la impunidad. También les encomendó buscar novias entre los apellidos más antiguos de la región a ver si lograban lavar el nombre de los Peraltas de tanta salpicadura de barro y de sangre. Para entonces, Amadeo había cumplido 32 años y tenía muy arraigado el hábito de seducir muchachas para luego abandonarlas, de modo que la idea del matrimonio no le gustó nada, pero no se atrevió a desobedecer a su padre. Entonces comenzó a cortejar a la hija de un hacendado cuya familia había vivido en el mismo lugar por 6 generaciones. A pesar de la turbia fama del pretendiente, ella lo aceptó porque era muy poco agraciada y temía quedarse solterona. Ambos iniciaron entonces uno de esos aburridos noviazgos de provincia. Amadeo la visitaba todos los días bajo la mirada atenta de la futura suegra o de alguna tía, y mientras tanto la señorita servía café y pasteles de guayaba y él atisbaba el reloj calculando el momento oportuno de despedirse. Pocas semanas antes del matrimonio, Amadeo Peralta tuvo que hacer un viaje de negocios por la provincia. Así llegó hasta Aguasanta, uno de esos lugares donde nadie se queda y cuyo nombre los viajeros rara vez recuerdan. Pasaba por una calle angosta cuando escuchó un sonido cristalino como de agua deslizándose entre las piedras que provenía de una casa modesta. A través de la reja divisó un zaguán, al fondo un patio y más allá la visión sorprendente de una muchacha sentada en el suelo con las piernas cruzadas, sosteniendo sobre las rodillas un salterio de madera rubia. Se quedó un rato observándola. «Ven, niña», la llamó por último. Ella levantó la cara y a pesar de la distancia distinguió los ojos asombrados y la sonrisa incierta en un rostro todavía infantil. «Ven conmigo», mandó, imploró Amadeo con la voz seca. Ella vaciló. Peralta la llamó de nuevo. Ella se puso de pie y se acercó. Él metió el brazo entre los barrotes de la reja, corrió el pestillo, abrió la puerta y la cogió de la mano mientras le recitaba todo su repertorio de galán, jurándole que la había visto en sueños, que la había buscado toda su vida, que no podía dejarla ir, que era la mujer destinada para él. Todo lo cual podía haberlo omitido, porque la muchacha era simple de espíritu y no comprendió el sentido de sus palabras, aunque tal vez la sedujo el tono de su voz. Hortensia había cumplido recién 15 años. Para él fue tan fácil llevarla hasta su coche y conducirla a un descampado que una hora después ya la había olvidado por completo. Tampoco pudo recordarla cuando una semana más tarde ella apareció de súbito en su casa a 140 kilómetros de distancia, vestida con un delantal de algodón amarillo, alpargatas de lona, con su salterio bajo el brazo, encendido por la fiebre del amor. 47 años más tarde, cuando Hortensia fue rescatada del foso donde había permanecido sepultada y los periodistas viajaron de todas partes del país para fotografiarla, ni ella misma sabía ya su nombre ni cómo llegó hasta allí. ¿Por qué la tuvo encerrada como una bestia miserable?, acosaron los reporteros a Amadeo Peralta. «Porque se me dio la gana», replicó él calmadamente. Para entonces ya tenía 80 años y estaba tan lúcido como siempre, pero no comprendía aquel alboroto tardío por algo ocurrido tanto tiempo atrás. No estaba dispuesto a dar explicaciones. Era hombre de palabra autoritaria, patriarca y bisabuelo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos y hasta los curas lo saludaban con la cabeza inclinada. En su larga vida acrecentó la fortuna heredada de su padre. Se adueñó de todas las tierras desde las ruinas del fuerte español hasta los límites del estado y después se lanzó a una carrera política que lo convirtió en el cacique más poderoso de la zona. Se casó con la hija fea del hacendado. Con ella tuvo 9 descendientes legítimos y con otras mujeres engendró un número impreciso de bastardos, sin guardar recuerdos de ninguna porque tenía el corazón definitivamente mutilado para el amor. A la única que no pudo descartar del todo fue a Hortensia, porque se le quedó pegada en la conciencia como una persistente pesadilla. Fue Hortensia quien lo buscó hasta encontrarlo.
Fue ella quien se le atravesó por delante y se aferró a su camisa con una aterradora sumisión de esclava. Vaya lío, pensó él entonces, yo a punto de casarme con pompa y fanfarria y esta niña desquiciada se me cruza en el camino. Quiso deshacerse de ella, pero al verla con su vestido amarillo y sus ojos suplicantes le pareció un desperdicio no aprovechar la oportunidad y decidió esconderla mientras se le ocurría alguna solución. Y así, casi por descuido, Hortensia fue a parar al sótano del antiguo ingenio de azúcar de los Peraltas, donde permaneció enterrada durante toda su vida. Era un recinto amplio, húmedo, oscuro, asfixiante en verano y frío en algunas noches de la temporada seca, amoblado con unos cuantos trastos y un jergón. Amadeo Peralta no se dio tiempo para acomodarla mejor, a pesar de que algunas veces acarició la fantasía de convertir a la muchacha en una concubina de cuentos orientales. Tal vez lo habría hecho si ella le hubiera recordado sus promesas, pero Hortensia era como un pájaro nocturno, uno de esos guácharos ciegos que habitan al fondo de las cuevas, solo necesitan un poco de alimento y agua. El vestido amarillo se le pudrió en el cuerpo y acabó desnuda. Él me quiere, siempre me ha querido, declaró cuando la rescataron los vecinos. En tantos años de encierro había perdido el uso de las palabras y la voz le salía a sacudones como un ronquido de moribundo. Las primeras semanas, Amadeo pasó mucho tiempo en el sótano con ella, saciando su apetito que creyó inagotable, temiendo que la descubrieran y celoso hasta de sus propios ojos. No quiso exponerla a la luz natural y solo dejó entrar un rayo tenue a través de la claraboya de ventilación. En la oscuridad retozaron en el mayor desorden de los sentidos, con la piel ardiente y el corazón convertido en un cangrejo hambriento. Allí los olores y sabores adquirían una cualidad extrema. Al tocarse en las tinieblas, lograban penetrar en la esencia del otro y sumergirse en las intenciones más secretas. Dos criaturas turgentes y aturdidas que por un tiempo se extraviaron en una intimidad absoluta que confundieron con el amor. Pero sucedió lo más previsible y cotidiano, lo menos grandioso. Antes de un mes, Amadeo Peralta se cansó de los juegos que ya empezaban a repetirse, sintió la humedad royéndole las articulaciones y comenzó a pensar en todo lo que había al otro lado del antro. Era hora de volver al mundo de los vivos y recuperar las riendas de su destino. «Espérame aquí, niña. Voy afuera a hacerme muy rico, te traeré regalos, vestidos y joyas de reina», le dijo al despedirse. «Quiero hijos», dijo Hortensia. «Hijos no, pero tendrás muñecas». En los meses siguientes, Peralta se olvidó de los vestidos, las joyas y las muñecas. Visitaba a Hortensia cada vez que se acordaba, no siempre para hacer el amor. A veces solo para oírla tocar alguna melodía antigua en el salterio. Le gustaba verla inclinada sobre el instrumento, pulsando las cuerdas. En ocasiones llevaba tanta prisa que no alcanzaba a cruzar ni una palabra con ella. Le llenaba los cántaros de agua, le dejaba una bolsa de provisiones y partía. Cuando se olvidó de hacerlo por 9 días y la encontró moribunda, comprendió la necesidad de conseguir a alguien que lo ayudara a cuidar a su prisionera, porque su familia, sus viajes, sus negocios y sus compromisos sociales lo mantenían muy ocupado. Una india hermética le sirvió para este fin. Ella guardaba la llave del candado y entraba regularmente a limpiar el calabozo y limpiar los líquenes que le crecían a Hortensia en el cuerpo como una flora delicada y pálida, casi invisible al ojo desnudo, olorosa a tierra removida y a cosa abandonada. ¿No tuvo usted lástima de esa pobre mujer?, le preguntaron a la india cuando también a ella se la llevaron detenida, acusada de complicidad en el secuestro. No tuvo lástima, porque creyó que la otra tenía vocación de esclava y por lo mismo era feliz siéndolo, o que era idiota de nacimiento y como tantos en su condición, mejor estaba encerrada que expuesta a las burlas y peligros de la calle. Hortensia no contribuyó a cambiar la opinión que su carcelera tenía de ella. Jamás manifestó alguna curiosidad por el mundo, no intentó salir a respirar aire limpio, ni sed de nada. Tampoco parecía aburrida, su mente estaba detenida en algún momento de la infancia y la soledad terminó por perturbarla del todo. En realidad se fue convirtiendo en una criatura subterránea.
Si hubiera tenido un espejo para mirarse, se habría aterrado de su propio aspecto, pero como no podía verse, no percibió su deterioro, no supo de las escamas que le brotaron de la piel, de los gusanos de seda que anidaron en su largo cabello convertido en estopa, de las nubes plomizas que le cubrieron los ojos ya muertos de tanto atisbar en las penumbras. No sintió cómo le crecían las orejas para captar los sonidos externos, aún los más tenues y lejanos, como la risa de los niños en el recreo de la escuela, la campanilla del vendedor de helados, los pájaros en vuelo, el murmullo del río. Tampoco se dio cuenta de que sus piernas, antes graciosas y firmes, se torcieron para acomodarse a la necesidad de estar quieta y de arrastrarse, ni que las uñas de los pies le crecieron como pezuñas de bestia, los huesos se le transformaron en tubos de vidrio, el vientre se le hundió y salió una joroba. Solo las manos mantuvieron su forma y tamaño, ocupadas siempre en el ejercicio del salterio, aunque ya sus dedos no recordaban las melodías aprendidas y en cambio le arrancaban al instrumento el llanto que no le salía de su pecho. De lejos, Hortensia parecía un triste mono de feria y de cerca inspiraba una lástima infinita. Ella no tenía conciencia alguna de esas malignas transformaciones. En su memoria guardaba intacta la imagen de sí misma. Para ella seguía siendo la misma muchacha que vio reflejada por última vez en el cristal de aquella ventana del automóvil de Amadeo Peralta, el día que la condujo a su guarida. Se creía tan bonita como siempre y continuó actuando como si lo fuera. De ese modo el recuerdo de su belleza quedó agazapado en su interior y cualquiera que se le aproximara lo suficiente podía vislumbrar bajo su aspecto externo de enano prehistórico. Entretanto, Amadeo Peralta, rico y temido, extendía por toda la región la red de su poder. Los domingos se sentaba en la cabecera de una larga mesa con sus hijos y nietos varones, sus secuaces y cómplices, y con algunos invitados especiales, políticos y jefes militares, a quienes trataba con una cordialidad ruidosa, no exenta de la altanería necesaria para que recordaran quién era el amo. A sus espaldas se rumoreaba de sus víctimas, de cuántos dejó en la ruina o hizo desaparecer, de los sobornos a las autoridades, de que la mitad de su fortuna provenía del contrabando, pero nadie estaba dispuesto a buscar pruebas. Decían también que Peralta mantenía a una mujer prisionera en un sótano. Esta parte de su leyenda negra se repetía con mayor certeza que la de sus negocios ilegítimos. En verdad, muchos lo sabían y con el tiempo se convirtió en un secreto a voces. Una tarde de mucho calor, 3 niños se escaparon de la escuela para bañarse en el río. Luego se fueron a vagar cerca del antiguo ingenio de azúcar de los Peralta, cerrado desde hacía 2 generaciones cuando la caña dejó de ser rentable. El lugar tenía fama de hechizado. Exaltados por la aventura, los muchachos se metieron en la propiedad y se acercaron al edificio de la fábrica. Pronto se atrevieron a entrar en las ruinas y dándose valor a fuerza de bromas y empujones, llegaron hasta la sala de la molienda, una habitación abierta al cielo. Y así dieron con una pequeña trampa a ras del suelo, cerrada con un candado que no pudieron abrir. Sacudieron la plancha de madera que cerraba la entrada y un indescriptible olor a fiera enjaulada les golpeó la cara. Llamaron, pero nadie respondió. Solo oyeron al otro lado un sordo jadeo. Entonces partieron aterrados, corriendo a avisar a gritos que se habían descubierto la puerta del infierno. El barullo de los niños no pudo ser acallado, y así los vecinos comprobaron finalmente lo que sospechaban desde hacía décadas. Acudió un tropel de curiosos y por último, cuando ya se había juntado una muchedumbre, aparecieron los policías y los bomberos que hicieron saltar la puerta a hachazos y se metieron al hoyo con sus lámparas. En la cueva encontraron una criatura desnuda, con la piel flácida colgando en pálidos pliegues, que arrastraba unos mechones grises por el suelo y gemía aterrorizada por el ruido y la luz. Era Hortensia, brillando con fosforescencia de madreperla bajo las linternas implacables de los bomberos, casi ciega, con los dientes desgastados y las piernas tan débiles que casi no podía tenerse en pie. La única señal de su origen humano era un viejo salterio apretado contra su regazo.
La noticia produjo indignación en todo el país. La indiferencia que durante casi medio siglo rodeó a la prisionera se convirtió en pocas horas en pasión por vengarla, y si la guardia no llega a tiempo para quitárselo de las manos, a Peralta lo habrían despedazado en la plaza. Para callar la culpa de haberla ignorado durante tanto tiempo, todo el mundo quiso ocuparse de Hortensia. Se reunió dinero para darle una pensión, se juntaron toneladas de ropa y medicamentos que ella no necesitaba. Las monjas le prestaron una cama en el asilo de indigentes y durante meses la tuvieron amarrada para que no se escapara de vuelta al sótano, hasta que por fin se acostumbró a la luz del día y se resignó a vivir con los otros seres humanos. Aprovechando el furor público, atizado por la prensa, los numerosos enemigos de Amadeo Peralta reunieron por fin el valor para lanzarse en picada en su contra. Las autoridades, que durante muchos años ampararon sus abusos, le cayeron encima con el garrote de la ley. La noticia ocupó la atención de todos durante el tiempo suficiente para conducir al viejo caudillo a la cárcel y luego se fue esfumando hasta desaparecer del todo. Rechazado por sus familiares y amigos, convertidos en un símbolo de todo lo abominable, hostilizado por los guardias y por sus compañeros de infortunio, estuvo en prisión hasta que lo alcanzó la muerte. Permanecía en su celda sin salir nunca al patio con los otros reclusos. Desde allí podía oír los ruidos de la calle. Cada día, a las 10 de la mañana, Hortensia caminaba con su vacilante paso de loca hasta el penal y le entregaba al vigilante de la puerta una marmita caliente para el preso. Él casi nunca me dejó con hambre, le decía al portero en tono de excusa. Después se sentaba en la calle a tocar el salterio, arrancándole unos gemidos de agonía imposibles de soportar. En la esperanza de distraerla y hacerla callar, algunos pasantes le daban una moneda. Encogido al otro lado de los muros, Amadeo Peralta escuchaba ese sonido que parecía provenir del fondo de la tierra y que le atravesaba los nervios. Ese reproche cotidiano debía significar algo, pero no podía recordar. A veces sentía unos ramalazos de culpa, pero enseguida le fallaba la memoria y las imágenes del pasado desaparecían en una niebla densa. No sabía por qué estaba en esa tumba y poco a poco olvidó también el mundo de la luz, abandonándose para siempre a la desdicha. Estaba pensando ahora mientras escuchaba a don Víctor Manuel sobre este asunto de el encierro de la mujer en la cultura popular, en las películas, en los libros. Si uno arranca solamente a pensar en Rapunzel, en La Bella y la Bestia, se trata de mujeres encerradas. Las sátiras, ¿no? Shrek va a rescatar a una princesa que está encerrada en la torre de un castillo. Ahí hay una cosa en el encierro. Jenner esta es de Emily Brontë, ¿no? ¿Jenner? No, no la conozco. Bueno, pues ese es uno de los clásicos de la literatura. De Charlotte Brontë es la cosa. Pero ahorita Cumbres Borrascosas, todo eso, o sea, en la cultura popular y en la historia de las narraciones humanas hay una cosa ahí con el encierro de la mujer, con tener a la mujer cautiva, y pues aquí hay una de las expresiones más crueles de eso, muñeco, ¿no? No había pensado, mire que no lo había asociado con el cuento de Rapunzel, pero sí, claro, es en los cuentos maravillosos, digamos, un tema recurrente es la princesa encerrada en una torre de marfil y un príncipe que la va a rescatar. Digamos que esta es la visión distorsionada, horrible y grotesca de ese cuento, que lo hace, digamos, no en una torre, sino en lo subterráneo, digamos, para invertir todo el orden de este cuento, de estos cuentos maravillosos, lo que hace es ponerla, digamos, no bajo en tierra. Exacto, no en una torre alta, sino bajo tierra. Y creo que definitivamente es un cuento que me parece monstruoso, pero ¿sabe qué es lo más monstruoso? Que hay casos que se han dado en muchas partes del mundo de mujeres que han sido encontradas 15, 20, 30 años después, presas de un monstruo, porque no hay otra palabra para esta clase de hombres. Y ahí hay una cosa, Miguel, con la cosa metafórica de la deformidad de la mujer en la medida en la que está encerrada. También cómo se va deformando el espíritu, cómo se va deformando el alma, la personalidad, la vida de una mujer que es sometida a una tortura y a un castigo, ¿no? Como es el olvido, como es el encierro, como es esto a lo que la somete, ¿cómo es que se llama? Peralta. Peralta. El tipo, ¿no?
Amadeo. Como lo era el matrimonio tradicionalmente hablando, ¿no? Ajá. O sea, te casas, la mujer no podía salir, o sea, así es simple, no podía trabajar. Por ejemplo, en mi casa, pues fue así, ¿no? Mi mamá era profesora, se casa, queda embarazada y para la casa, ¿no? O sea, se acabó la vida profesional, ¿no? Y eso es horrible. Pero todo este cuento me recordó también especialmente de cuentos clásicos que se están reescribiendo de manera pues muy consciente, el de Barba Azul. El cuento de Barba sí, Azul es este poco. cuento, ¿no? Es total, o sea, el tipo que consigue una chica joven, La enamora, la seduce, o la tal. compra, Sí, claro, la realmente. quiere, sí, en realidad. No es enamorar, sino comprar. Y la encierra en su castillo. Y la obliga como a obedecer, ¿no? Como que usted es libre siempre que no salga al castillo y no entra a tal habitación. Esa habitación, Ajá. sí, esa era la diferencia. Que ahí es donde están todas las otras que él ha otras que ha llevado. asesinado. Y a mí este cuento, pues varias cosas me lleva. Uno, pues yo debo confesar que nunca había leído o escuchado un texto de Isabel Allende. Yo creo que soy... Los cuentos de Baluna. Claro, y Habría yo que soy mirarlos. víctima de quizás de estos comentarios de Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño tiene este comentario súper pesado contra Isabel Allende que dice: me parece una mala escritora, simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea escritora, es una escribidora, decía Roberto Bolaño, y bueno, con este cuento creo que está muy equivocado, ¿no? La verdad, lo que produce es tremendo, y quizás Roberto Bolaño lo que no tenía era, pues como muchos de nosotros, los hombres lectores o no, la capacidad de sentir los miedos de las mujeres. Sí. O simple afinidad, porque también puede ser. Oh, muchos de los grandes escritores también tienen sus envidias bien profundas, bien acerbas, y simplemente como ya son unas voces, entre comillas, autorizadas, pues también empiezan a opacar a otros grandes talentos. Pero fíjense que ahí, digamos, también se puede caer otro gran mito de la escritura. Simplemente era un machista. Punto. O sea, porque era Isabel Allende. Yo también he escuchado muchos comentarios en contra de Isabel Allende, pero por ejemplo a mí me fascina La Casa de los Espíritus. La verdad a mí me encanta La Casa de los Espíritus, y fíjese que tiene una atmósfera muy similar a este cuento, viejo Víctor. Usted decía cuando le estaba introduciendo cómo se forjan esos grandes poderes. Por ejemplo, la alianza. Él seguramente se sentía más atraído por Hortensia, pero tenía que casarse con la hija del hacendado. Y mencionaba que a lo largo de su vida de sátrapa, para robarle una palabra que utilizó en su texto Compay Migue, tuvo muchos hijos con muchas otras concubinas. Y eso me acuerda que en La Casa de los Espíritus, el patriarca de los Trueba, que también tenía una hacienda gigantesca, se le ocurría, su deporte era montar a caballo, y cuando se iba encontrando una indiecita, esto lo digo entre comillas, así aparece en el texto, simplemente se le tiraba encima, la violaba, la embarazaba, y por eso al final de los años, 10, 15, 20 años después, aparecían muchos hijos, muchos niños, casi con las mismas características físicas de Trueba. Pero lo realmente terrorífico de este cuento, que todo es muy sórdido, es que al final le han destruido tanto el espíritu, han domeñado tanto el ímpetu, el criterio, que termina ella llevándole a la cárcel los alimentos y excusándolo, diciendo, es que él casi nunca me dejaba sin comer. Es terrible, pero es la historia de América Latina. Sí. Estaba pensando que qué terribles son esos poderosos que les gusta andar en caballo, ¿no? Pero fíjese que la historia de América Latina es muy similar, ¿no? Aquí habla de la hacienda azucarera, los gamonales, digamos que esa estructura medieval o feudal más bien que se implantó acá fue una cuestión que dejó, digamos, unas prácticas culturales a lo largo de toda América Latina. Por eso esta historia, si usted la ve, Andrés, podría ser una historia contada aquí en Colombia, fácilmente, en Ecuador, en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces creo que es un cuento muy latinoamericano, muy realmente fuerte, digamos, en estas cuestiones culturales y del poder que nos han acechado durante toda nuestra historia. En el cine hay una escena que yo ahora recordaba de encierro. Yo que soy un poquito, ustedes saben, un poquito claustrofóbico, a mí esas escenas me producen una incomodidad tremenda, ¿no? Vamos a ver si ustedes reconocen esto.
The incident that happened at the Two Pines wedding chapel that put this whole gory story into motion has since become legend. That woman deserves her revenge, and we deserve to die. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, and I am gonna kill Bill. Ahí la tienen. Ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Es un western. Es un western, sí, él combina esas dos cosas. Es el tráiler de la segunda entrega de Kill Bill de Quentin Tarantino, año 2004. Claro. Y esta segunda parte de la película, que pues en los días en los que grabamos este episodio se va a lanzar completica, ¿no? Sí, porque bueno. Tarantino va a sacar la obra completa como él siempre Como la quiso siempre lo publicar. quiso, sí. Pero tiene una escena en la que Bud, el hermano de Bill, captura a Beatrix, a la protagonista, a Uma Thurman, y la encierra en un ataúd y le hace lo que se le llama el entierro tejano, que es meterla viva en un ataúd, que luego esa escena, hermano, es una barbaridad por la incomodidad tremenda que le genera a las personas. Ahora, a mí particularmente me genera una incomodidad muy grande cuando ella intenta moverse, como no, y además le echan tierra, y cómo Tarantino hace eso del sonido cuando va cayendo la tierra. Esa sensación de encierro me conectó mucho con el texto que estaba leyendo ahora don Víctor Manuel. Les tengo una película para que lo incomode como el carajo, aprovechando el cuento que leyó Víctor, es Mártires de 2008, una película francesa con, ¿cómo es que se llama? ¿Body horror? ¿Cómo es? Sí, el body horror. Ajá, porque es de una chica muy joven que es capturada por una secta católica y las encierran a las mujeres para torturarlas, para ver a Dios a través de sus ojos. Uno de mis primeros miedos, Andrés, cuando era muy niño, y creo que tuvo que ver, digamos, con las primeras lecturas, acercamientos a Edgar Allan Poe, era esa idea de que a uno lo enterraran vivo. Era una cosa que a mí me producía, pero miedo, o sea, más que fantasmas, monstruos, era imaginarme allí. Luego cuando escuché lo de las campanillas que en los siglos XVII, XVIII ponían para que las personas tocaran por si estaban vivas, era una cosa que yo decía, es terrible, o sea, es miedosísimo. Primero, si vas en un cementerio y escuchas una campanilla, ya es terrible. Pero creo que es uno de los grandes terrores de la humanidad, ¿no? De las personas, ser enterrados vivos. Se habló también Luis Carlos en algún momento de la catalepsia, que era esa condición de algunas personas que parecían estar muertas y de hecho perdían pulso, perdían signos vitales, y eran enterradas, pero pues era una condición. Luego ya estas personas realmente estaban vivas y eran enterradas ahí. Ajá. Y cuando se hacen las exhumaciones hay aruñetazos en el cajón. Sí. A mí esa cosa me echó whisky. Y otra que es muy miedosa, era uno de los peores castigos, generalmente aplicado a mujeres. Ser emparedados, sí. Ser emparedadas vivas. Y normalmente era en los monasterios. Exacto, sí. A las monjas que cometían cualquier desobediencia o simplemente mujeres que los propios familiares los llevaban a los monasterios medievales a que las emparedaran. Terrible, y ahí morían de una forma absolutamente atroz. Pues hablando de Poe, tiene un cuento increíble del barril del amontillado. El barril del amontillado, claro que sí. Sí. Bueno, ustedes hablan muy bueno, pero toca seguir leyendo, muchachos, porque el tiempo pasa y la gente, oiga, qué generosidad por estar con nosotros, muy amables. Al final del episodio, quédese porque le tenemos una sorpresa a la gente que sigue tan fielmente y tan pacientemente, sobre todo a los iletrados. Tercer turno al bate para el señor Luis Carlos Pacheco Chitas. ¿Qué vamos a leer, don Luis Carlos, para el cierre de este episodio especial en Los Iletrados? Bueno, Andrés, viejo Víctor, compay Migue, yo voy a invitar a la escritora mexicana Socorro Venegas, que es una de las voces que últimamente se está escuchando de manera sonora en la literatura latinoamericana. Este libro se titula La memoria donde ardía y el cuento que les traigo se titula El Coloso y la Luna. Los Iletrados. Se desliza por su cuerpo de gigante la luz blanca, igual que el sueño en los ojos muy abiertos de la niña. Al fondo de la mirada de Andrea hay un hombre inmenso sentado a la orilla de la tierra, la cabeza ladeada hacia la luna. ¿De dónde vino este coloso para evitarle el sueño? Está cansada, apenas parpadea, y en su boca hay un sabor amargo y seco.
Todo el día buscó a su padre, caminó por las calles de su barrio, entró en las cantinas, tocó las puertas de cada conocido y recibió las negativas. No le importaba mucho hallarlo, pero su madre se pondría furiosa si no lo llevaba de vuelta. La pesquisa la hizo explorar más allá del barrio, territorio desconocido. En el límite entre su calle y la otra, unas niñas jugaban rayuela. Andrea quiso dejar a la suerte la decisión de ir más lejos o volver a casa sin novedad. Entonces escucharía los insultos de su madre, quien luego se echaría a llorar lamentándose por la hija tan inútil que tenía. La amenazaría con sacarla de la primaria y ponerla a trabajar de criada. Apenas era mediodía. Las niñas aceptaron que se uniera al juego, pero se burlaban de su suéter viejo y los zapatos sucios. De un brinco a otro, mientras ellas cuchicheaban, Andrea recordaba las 1000 mañanas en que su madre, sin importarle que fuera día de escuela, le ordenaba: «No llegó, vete a buscarlo», y con urgencia le metía en el bolsillo del suéter una pequeña botella de Bacardí para así conseguir que la acompañara. El anzuelo. De un número a otro de la rayuela, Andrea iba más concentrada y más enojada. No le gustaba obedecer a su mamá. No le gustaban las caras de los vecinos con los que a veces su padre bebía, la interrogante inútil que le devolvían. «¿No llegó anoche tu papá? Mira qué cabrón». Una de las niñas le preguntó entre risas si nunca se quitaba el suéter o se bañaba. La otra se acercó y le sacó la botella. Iba a burlarse o a correr a contar lo que acababa de descubrir, pero Andrea le arrebató el frasco y le dio un tirón de cabellos que de todos modos la hizo correr, llorando, con su amiga detrás. Hubiera querido patearlas y morderlas. Qué rápido huyeron de su odio y su sed. Escupió. No supo cómo. Mientras caminaba para seguir su búsqueda, abrió mecánicamente la botella y se la empinó 2 veces con tragos largos. El ardor en la garganta la hizo toser. ¿Por qué le gustaba a su papá ese líquido que dolía y cuyo sabor le pareció horrible? Ella traía en el pecho un fuego más hondo que el de ese ron blanco. Volvió a beber. Esta vez el alcohol escurrió por su cuello. Pasó por la tienda La Cordobesa, guardó el frasco y entró. Una dulce sensación le aflojaba brazos y piernas. Llegó ante el mostrador y compró un chocolate. Lo abrió despacio, torpe, y se lo comió en rápidos bocados. La tendera no le prestó atención y solo le señaló el bote de la basura. Al salir de ahí, la orden de buscar a su padre se oía lejana. En sus orejas burbujeaban perezosos todos los sonidos del día: pájaros, coches, pasos, voces. La voz de su madre, no. Se sentía cansada, llevaba mucho caminando y recordó que no había desayunado. Esa delicada sensación de no pisar del todo el suelo la obligó a arrastrar una mano por la pared, temerosa de caerse. En una esquina casi chocó con una mujer que llevaba 2 grandes bolsas de supermercado. «Andrea, allá atrás está tu papá», advirtió. Andrea, que siempre gozaba del sol en su rostro, ahora le pareció que en el cielo un reflector cegador y agobiante se orientaba hacia ella. Palpó sus mejillas con los ojos cerrados, sonrió al ir reconociendo sus cejas, la exacta dimensión de cada línea, la sonrisa crecía, la nariz chata, la barbilla y la cicatriz que se hizo al caer de un columpio. El cielo, su aparente lejanía, la obsesionaba cuando más chica. Aquella vez en lo alto se soltó y estiró los brazos. Comenzó a reírse. Hoy no creería posible tocar el cielo. Abrió la botella y vació en el suelo lo que quedaba del ron. Reconoció la calle que daba a la escuela, una subida muy larga. 2 años atrás, su mamá todavía la llevaba cada mañana. Por lo general se le hacía tarde. Le costaba despertar después de las pastillas que tomaba en la noche. Andrea se caía con frecuencia al tratar de seguir aquel paso apurado. Sus rodillas tenían las cicatrices de la prisa. Buscó la sombra. Por un instante se sintió tan lenta como la tortuga que un día le robó a su vecino. Su madre, distraída, pisó al animal. Pero Andrea no dejaría que nadie le pusiera el pie encima. Se defendería de cada burla, por el suéter roto, los zapatos sucios, las malas calificaciones, las palabrotas que se le salían. Dormido, acurrucado contra la pared, ahí en la calle, estaba su padre. Andrea sintió mucha vergüenza. ¿Qué pasaría si alguien de la escuela lo reconocía? Vio que a través de la botella ya no se deformaban las cosas, estaba vacía, y entonces preguntó: ¿con qué lo haré volver? No importaba, no volverían. Se sentó a su lado, subió a su nariz el olor a orines y alcohol secos. Una sensación de asco la hizo arquearse, pero se contuvo. Pensó que cuando despertara, él también creería que, en adelante, la vida estaba solo en las calles. ¿Para qué ir a casa? No se separaría de su papá.
No tendría más vergüenza. Acecharía para quitarles las botellas y vaciarlas sin que se diera cuenta. El aire caliente de la tarde la cubrió con un abrazo suave. Durmió. Oscurecía cuando Andrea se incorporó. Hizo una mueca. La cabeza le dolía espantosamente. Su padre estaba sentado en la orilla de la acera, y para ella era un gigante que soñaba, un destructor, un coloso triste. La imagen se destiló en sus ojos, ardiente y dulce. Vio que tenía entre las manos la botella vacía. Quiso decir algo, pero solo tragó saliva. Algo más quiso salir de su garganta, una bocanada de veneno, de vómito amargo que ya no podía retener. Él suspiró profundamente, la dio la cabeza hacia el cielo, la sonrisa estúpida. La luna miraba la luna. Por esto ya no bebo más. Qué duro, qué duro. No sé si, yo creo que ha sido la experiencia de mi generación, al menos, que es ir a buscar al papá a la cantina, ¿no? Sí, señor. A todos nos tocó, por instrucción de la mamá. Que uno le sacaba provecho porque el papá le decía, Chino, va a pedir unos chitos, vaya, y uno sacaba provecho de esa situación. Pero si uno lo piensa, las familias colombianas, seguramente latinoamericanas, envían a los hijos, a los niños, a una cantina llena de borrachos a buscar al papá para que no beba más. Eso es triste, hermano, ¿no? Eso pues está tan normalizado, pero es durísimo cuando uno lo ve un poco desde afuera, ¿no? Claro, pero fíjese, Andrés, que ese recuerdo, que yo creo que es un recuerdo común, ahorita me lo confirman, es un recuerdo gozoso. Efectivamente, porque voy a enfatizar en eso, uno sabía que iba y el papá estaba borracho y él y los amigos le iban a terminar gastando lo que habitualmente no le gastaba. Yo pedía ponimalta con chocorramo, era para mí un manjar. Pero en el cuento es toda una tragedia. Digamos, ese mandado que estoy con usted, parece habitual también en la historia, no sé si colombiana, si latinoamericana, vaya, busque a su papá, es un mandado que empieza a descubrir toda la historia triste que rodea a esta chica. Sí, una chica pobre, una niña, puntualmente, una niña pobre, una niña que tiene que ir a buscar a su papá porque es la única forma. Y le dejan en el bolsillo una botella de Bacardí, de ron, pues, para que pueda traer al papá. Pero el amor infinito de los hijos hacia su papá, o en particular de este personaje, lo sigue viendo como esa persona con la que quiere estar. Prefiere a su papá que devolverse a que la regañe la mamá. A mí me pareció una historia muy triste, pero la historia de Latinoamérica, diría yo. Y a mí de este cuento, Lucho, pienso un poco ese final que usted nos cuenta, ¿no? El declive de un coloso, o sea, la percepción que tiene un niño sobre su padre, como ese ser magnífico, sí, casi que por fuera de como una deidad, ¿no? Me parece, y ver cómo se derrumba. Ese momento en que se sienta ella al lado de él y le llega el olor a licor y a orines, me parece desastroso, ¿no? Fíjese, Andrés, que a mí no me tocó eso. ¿Ah, no? No, para nada, a mí no. Que creo que fue al contrario, mi papá le tocó ir a levantarme a mí. Yo fui, parece que en mi línea familiar yo soy el primero que se entregó a las artes de la bebedez, porque Víctor, el primero de su nombre. O sea, mi papá no se toma un solo trago. Ah, claro, bueno. Mi abuelo tampoco. Aquí se descarrió la... Sí, dañó la tradición, arruinó la tradición. Imagínese, sí. A mí no me tocó, pero resulta que yo sí vi muchos borrachos en mi infancia, porque en mi casa había una tienda, mis papás tenían una tienda y se convirtió como en la tiendita donde iban a tomar todos los borrachines del barrio. Entonces usted podía ver, eso es algo que no hemos hecho, la clasificación de los borrachos, ¿no? Está el borracho sentimental, claro. Está el borracho... el que pelea. El que pelea, pero también el borracho que siente que es más erudito. El filósofo. Sí, claro. Sí, el borracho que se vuelve el abuelo. No sé si lo han visto. ¿Cómo es? Que es como el gran patriarca que abraza a todos y a todos les da consejo y sabe todo de la vida. Sí. Dios, o sea, las categorías del borracho son infinitas. Oye, pero tu papá es un genio. El man no se toma un trago, no pero regentaba una cantina. El man le sacaba el provecho. Claro. A la ese era el secreto. Sabía muy bien, ¿no? El que trafica no puede consumir. No puede arruinar el negocio. En mi caso, sí, a mí no me gustaba mucho eso de
de estar en la tienda con mi papá y sus amigos, porque yo era un niño que quería estar en la casa viendo televisión o jugando Atari. Entonces el tiempo en la tienda era horrible. Quizás por eso la música de cantina no la soporto, como que me lleva a la infancia. Y cuando alguien destapa una botella de aguardiente y taja los limones, me siento en la casa con mi papá, todos los amigos de mi papá, Por eso oliendo a echamos whisky. cigarro por todo lado, y yo de niño como, ay, ¿qué es esto? Y luego, Miguel, a bailar. Sí. Vaya a traer cerveza, porque era el niño uno con las botellas y a traer la cerveza, o sea, horrible. No hay nostalgia para nada, ni por muy chocorramo y ponimalta que me dieran. el papá de Miguel, mi hijo canta. Ah, no, claro. Saque la guitarra, venga. Él escribe cuenticos, amigo. Traiga un Me hace un cuento. Léales algo. Sí. Pero fíjese que lo que dice aquí en el cuento también es otra de las grandes tragedias que seguramente se queda impresa en el alma de los niños, cuando la miraban con lástima y decían, otra vez ese cabrón no llegó a dormir a la casa, como, ay, pobre, y como que se queda toda la culpa encerrada, encapsulada en el alma del niño, que también lo transmite aquí muy, muy bien el cuento. ¿Sabe qué otra cosa me vino a recordar ese cuento? Pues la película del año pasado, Un poeta, ¿no? Ah, sí, señor. La forma en que la hija tiene que soportar a su padre, que es, digamos, la imagen que uno podría tener más que evidente amanece del echado ahí fracaso. en la calle. Y el fracaso no, digamos, por su estado económico, sino por lo que proyecta, borracho, que se termina siempre hablando de José Asunción Silva. Es una cosa muy, Claro, muy el triste. hijo se convierte en padre, ¿no? En esas situaciones. Yo por eso no quise tener hijos. O sea, exacto. no quiero que pasen nada vergüenzas. Qué bien le hizo al mundo. Qué bien le hizo al mundo. Seríamos 2 o 3 borrachos juntos. Uy, Qué no, no, bien no. le hemos hecho al mundo al no tener hijos. Menos niños traumatizados para Se esta imagina vaina. los iletraditos. Ay, no. Futuro borrachito. Bueno, jóvenes, nos vamos porque ya estuvo bueno. Aquí uno habla y la pasa muy bueno. Ojalá la gente que nos escucha también la pase bien. Aviso parroquial antes de la despedida y de la bitácora, del resumen que hacemos para ustedes de lo que hemos compartido en este episodio. Si usted, pues en este momento obviamente nos está escuchando por Spotify, pero por la razón que sea, usted también es usuario de la plataforma YouTube. Quiero contarle que gracias a los buenos oficios de don Miguel Castillo Fuentes, ahora estamos en YouTube. Vaya a YouTube, suscríbase, active la campanita y ahí le van a llegar las alertas cada vez que haya un episodio nuevo. Ya están allá nuestras temporadas, la de la guerra es, Fuera de la Ley. Estuvimos ahí, Fuera de la Ley. Hicimos la temporada que vamos realizando de charlas de borrachos. Todos los iletrados los van a encontrar ahí. Así que por favor, también acompáñenos en YouTube y compartan el enlace y recomiéndenos como siempre lo hacen con todos sus amigos. Sí, por favor, porque me pusieron como esa meta acá en el trabajo, que hay que subir la lista de suscriptores a YouTube. Por favor, ayúdenme. Está en periodo de prueba. En el lenguaje corporativo, los KPIs. Hay un KPI que es subir el número de episodios óptimos y que eso rinda, ¿no? Que la idea funcione. Don Miguel, bueno, ¿qué leyó hoy usted para su gente, hombre? Muy bien, leí el segundo capítulo del libro Bestiario Tropical, Crónicas de Dictadores, del escritor bogotano Alfredo Iriarte. Ese capítulo se llama Cómo gobernar en estado de beodez, Melgarejo y Morales. Y la película que recomendé, aprovechando este tema de poderosos perversos, es Saló o los 120 días de Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, una película de 1975, más actual que nunca. ¿Qué leyó don Víctor Manuel y qué compartió con su audiencia en Los Iletrados, joven? Tuve el placer de compartirles Si me tocaras el corazón, de la escritora chilena Isabel Allende, que aparece en el libro Cuentos de Eva Luna de 1989, y les recomendé de paso una película de terror muy buena, por cierto, llamada Together, Juntos. ¿Y don Luis Carlos? ¿Qué compartió con su gente, hombre? Yo les leí de la escritora mexicana Socorro Venegas, El Coloso y la Luna, y recordé la película Y tu mamá también, mexicana, de 2001. Sí, señor. Aquí estuvimos hablando de Kill Bill también. Estuvimos hablando del Gran Dictador de 1940 de Charles Chaplin. Y les dejo una más. Living Las Vegas, la historia de Nicolas Cage, ¿no? Como protagonista, un guionista. Él es un escritor que se va a Las Vegas con un único propósito y es emborracharse
hasta morir. Ahí le dejamos también la recomendación. Acompáñenos en el episodio número 4 de Charlas de Borrachos. Somos los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas